Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Virgo, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Virgo, con el trabajo, como siempre. Lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a comenzar, Virgo, con lo laboral. Vamos a ver cómo están las energías. Virgo, que sí estáis trabajando. Vamos a ver, Virgo. ¿Queréis tomar decisiones en el trabajo? ¿Queréis crecimiento? ¿Tenéis la necesidad de tomar esa decisión para crecer? Bien, tómala, Virgo, así lo dicen las cartas, pero no se lo digas a nadie. Dice, manténlo esto en la clandestinidad, Virgo, ¿eh? Así que por algo te lo dirán. Tómala, será positivo para ti, pero manténlo en lo oculto. Virgo, que no estáis trabajando, mi queridísimo Virgo, te veo trabajando, pero no veo una formalidad en este lugar. Aunque tú en este lugar tú podrías estar muchísimo tiempo. Dice, en cuestión de 2 semanas aproximadamente tendrás la oportunidad de estar trabajando en un lugar tarde-noche, de horario tarde-noche o solo noche. Y en este caso podrías estar muchísimo tiempo. Yo lo mínimo que veo en este lugar son 4 meses. Los Virgo que tenéis un negocio. Aquí hay un dinero que hay algo relacionado con un dinero, Virgo, que se tiene que solucionar. Bien, entonces dicen las cartas que se avecinan momentos judiciales o problemas con la justicia, algo por el estilo, con un dinero que hay aquí. Bien, ¿esto se solucionará? Sí, pero a lo mejor te conlleva tener una pérdida, Virgo. Así lo dicen las cartas, igual te conlleva tener una pérdida. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo. Seguimos con tu economía. Virgo y tu economía, mi queridísimo Virgo. Aquí dicen las cartas que tú puedes tener una pérdida de dinero, así lo dicen las cartas, dice, pero es algo que se veía venir, es algo mal gestionado, que se mal gestionó, un paso mal dado. Y esto se veía venir. Virgo, todo lo que estéis esperando, un dinero del exterior, dicen las cartas que en 3 meses podría solucionar esto. Solucionar. Aquí no dicen las cartas que el dinero vaya a venir dentro de 3 meses. Hablan las cartas de una posible solución dentro de 3 meses. Y todo lo que estéis solucionando un dinero a nivel familiar, dice, hay muchas críticas aquí, hay muchas cosas que no están claras aquí con el tema de este dinero. Así que lo que dicen las cartas que no es posible ahora mismo recibir el dinero en lo familiar. O sea que las cartas en la economía, Virgo, a mí realmente no me molan mucho como salen, no me gustan mucho. De todas maneras, Virgo, pues esto cada uno tiene que aplicar a su historia, ¿eh? Que no todo el mundo va a estar pues en la misma situación, ¿eh, Virgo? Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Virgo que estáis solteros. Virgo que estáis solteritos, igual muchos de vosotros estáis dando muchas vueltas, demasiadas vueltas a una situación. El darle tantas vueltas a una situación de tu vida, Virgo, pues te lleva a la frustración porque no vas a tener una respuesta. Así lo dicen las cartas, no hay una respuesta. Así que no esperes una respuesta de donde no puede haber respuesta, Virgo. Aquí dicen las cartas, Virgo, tú tienes oportunidad de comunicarte, incluso de iniciar otras relaciones y demás con otras personas, pero también me hablan las cartas de mucha desconfianza por tu parte. ¿Vale? Hay muchísima desconfianza por tu parte y esto también es lo que te frena a la hora de avanzar, de dar pasos, de conocer, en fin, todo eso, ¿no? Bien, vamos a ver qué más. Dice que esta parte la tienes que abandonar de tu vida, Virgo. El tema de las desconfianzas, esto lo tienes que abandonar de tu vida. Esto es muy importante, Entonces aquí dice, las comunicaciones con una persona, dice, te pueden traer mucha calma a tu vida, pero tampoco quieras correr mucho. O sea, no quieras correr demasiado. Esta parte es muy importante, Virgo. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Dice que es necesario tú que termines algo. O sea, tú tienes que cerrar una etapa de tu vida, ¿vale? Entonces lo que dicen las cartas es que hay una etapa de tu vida que ya estaba cerrada de hace tiempo, ya estaba, no cerrada, sino terminada. Simplemente tú tienes que entender o asimilar, asimilar, entender que está terminada ya, que inicies tu vida.
tu otra vida, que inicies tu otra vida. Comunicaciones con una persona, ¿ves? Aquí lo dicen las cartas. La misma persona que ha salido antes está saliendo ahora mismo, Virgo, una persona que te podría traer calma, paz y tranquilidad. Ahora, si tú me dices, yo me voy a enamorar de esa persona, Virgo, pues en un principio no, dicen las cartas que no. Que es muy difícil para ti enamorarte de una persona a día de hoy, Es muy complicado, ¿vale, Virgo? Entonces, dicen las cartas que tendrías una ilusión con esta persona, pero no es amor. Aquí en este caso no es amor, Virgo? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Casados. Casados no, solteros, perdón. Virgo, solteros. Dice, tienes que iniciar tú tienes que tomar, nadie puede tomar la decisión por ti, Virgo, tu decisión, tienes que tomar un nuevo camino. Es que estás, que me voy, que no me voy. Que me voy, pero ahí sí me espero por si no. Aquí no hay por si. Aquí no hay por si, aquí hay que salir ya de la situación en la cual estamos. Si tú quieres una nueva vida en lo sentimental. Y esto nadie lo puede hacer por ti, lo tienes que hacer tú. Y si quieres enamorarte de nuevo, Virgo, ya sabes lo que tienes que hacer. Dar pasos importantes y contundentes. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Virgo, que estáis solteritos. Es que tú no puedes estar conociendo a una persona, Virgo, y estás pensando cuándo va a volver alguien del pasado. O cuándo voy a tener la oportunidad con otra persona. Si no, es que nunca te vas a enamorar. Así lo dicen las cartas, Virgo. Dice, aprovecha las oportunidades que el universo quizás te esté dando y ni siquiera te estás dando cuenta. ¿Para qué te pones a buscar en otra cosa? Cuando tú tienes ya lo que buscas, igual lo tienes delante ya. ¿Para qué buscas en otra cosa, en otro lugar, en otro sitio, en otra persona? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Virgo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver con estas. A ver si nos da un poquito más de información. ¿Crees que no has tenido, que no se ha hecho justicia divina contigo, ¿vale? Con alguna situación que tú has vivido, pero esto ya deberías de olvidarlo. Mira, la justicia divina viene pues cuando tiene que venir, no cuando uno quiere, Virgo, eso es así, ¿vale? Entonces, si esto viniera pues cuando nosotros quisiéramos, pues mira qué bien, ¿no? Mira qué bien. Que podríamos cambiar nuestra vida de la noche a la mañana, no tendríamos sufrimiento. Todo fluiría como nosotros quisiéramos, pero no tendría tampoco un sentido, ¿no? O sea, entonces no pasaríamos ese duelo que a veces, por doloroso que sea, es necesario también. Es necesario. Y es necesario curar. Y es necesario perdonar. Y es necesario sacar ese odio. O sea, olvidarnos de ese odio. Cuando una persona queda perpetua en la espera de esa justicia divina, no ve con claridad su vida, porque está en un punto fijo, no puede avanzar, y esto es lo que a ti te podría estar pasando, Virgo. Si te he dicho antes Leo, perdona, no sé si te he dicho Leo, me da la sensación que te he dicho Leo. Virgo, entonces aquí dicen las cartas que sí, que la persona de tu vida está ahí, pero que también está muy relacionada, Virgo, con un sitio donde tú viviste hace muchos años. Entonces, en el lugar que tú estás ahora, o en la posición que tú estás ahora, no ves con claridad, no hay. Tú mismo quizás te estés estancando tu vida. Bien, quedaros con eso, Virgo. Vamos a seguimos, Virgo, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios. Vamos a ver, mi queridísimo Virgo, casados en convivencia y novios, podríais tener algún tipo de estancamiento a día de hoy. Hay algo que interfiere en vuestras vidas, ¿no, Virgo? Pero también hay sentimientos
Entonces veo algo que interfiere, pero también veo sentimientos. Veo desafíos en vuestra vida, como aquí están saliendo, que van a pasar, que tienen que pasar más desafíos, pero que también vais a salir de esto. Así lo dicen las cartas. Así lo dicen las cartas. También dice, uno de los dos necesita dar un paso y ver con claridad las acciones que está haciendo que no son las más correctas. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Casados, en convivencia y novios. Virgo, antes de tú creer suposiciones, tú deberías de averiguar las cosas, Virgo? Aquí dicen las cartas que te pongas a averiguar las cosas, a ver cómo han sido, a ver cómo son. Esto es muy importante, Entonces dicen las cartas que una vez que se averigüe esto, que aunque parezca que tu relación va a terminar, dice, una vez que se averigüe esto, tu relación va a continuar. ¿Bien? Eso por un lado. O sea, que hay una continuidad, parece que todo se rompe, incluso para muchos de vosotros podría haber, posiblemente, Virgo, una salida del hogar, puede pasar, ¿vale? Pero aquí hablan las cartas de una continuidad más adelante. O sea, lo que quieren decir es que si os separáis por unos días, vais a volver, o por unos meses vais a volver. ¿Vale? Yo lo que sí te digo, Virgo, ante todo te digo que hay sentimientos. Es verdad que uno de los dos no está actuando de la forma más correcta, ¿vale? Sale que no, pero o no actuará de la forma más correcta, pero sentimientos tiene. Es una persona que, o tú eres una persona que estás esperando algo, pero no entiendes el porqué de las cosas, no entiendes esa crueldad, esa frialdad de alguien. Dice, necesito respuestas, me siento solo o sola en esta incertidumbre, ¿no? Observo a mi alrededor y me siento solo y sola. ¿Bien? Entonces sí hay una especie de bloqueo en vuestra vida, pero que puede estar relacionado con temas, asuntos de, bueno, pues personas que hacen tonterías, como para separar, como para, en fin, todo ese tipo de cosas, Pero es que yo te voy a decir una cosa, Virgo, cuando hay sentimientos en una relación es muy difícil que eso suceda, o que ese tipo de trabajos pues funcione. Cuando hay sentimientos es muy difícil. Entonces, Virgo, dicen las cartas, cuando tú crees que tu vida se desmorona, dice, llega esta persona y te rescata de nuevo o algo por el estilo. Así lo exponen las cartas, ¿no? Como que te busca de nuevo esta persona, Así que si das tu relación, si le estás viendo una fecha de caducidad, vamos a decirlo así, de tu relación no se termina, Virgo. Otra cosa es que os deis un tiempo, eso sí lo he visto, que salga uno del hogar y digas, bueno, pues esta ya es la definitiva, si se ha ido es porque ya se ha terminado. No, corazón, no, corazón, no. Una persona que, aquí dicen las cartas, quiere una vida contigo. Quiere una vida contigo. Eso es algo que todavía lo tiene en su cabeza, lo tenía y lo tiene aún. Así tenéis que tratar de miraros estos inconvenientes que tenéis, sobre todo las acciones de uno de los dos, que son las acciones estas que yo veo, son las que más paralizan esta relación, las que más estancan la relación, ¿vale? Hay una manera de ser, mirad, cuando estamos con una persona difícil, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es ver cómo le decimos las cosas, las mismas cosas, pero de otra manera, ¿vale? Entonces, cuando estamos con una persona complicada hay que saber cómo se dicen las cosas, en qué contexto se dicen las cosas. Tú puedes decirle la misma mierda de diferente manera, ¿vale? Entonces, Virgo, casados, en convivencia y novios. Aquí tu relación avanza y dice que tú intentas, que uno de los dos intenta darle al otro siempre dosis de realidad y por eso vienen los conflictos. Por eso te decía, pues si le puedes decir la misma mierda, pero de distintas maneras, ¿vale? Es lo que dicen las cartas, simplemente no se está entendiendo la manera de ser de esta persona. Entonces, hay que decir las cosas de otra manera para manejar un poquito más, no manejar, sino para saber y entender un poquito más a esta persona. Esta persona, mira, yo te voy a decir una cosa, Virgo, que miedo a perderte tiene, ¿vale? Que eso que lo tengas claro, que miedo a perderte tiene, si tiene miedo a perderte es porque hay sentimientos. Hasta ahí llegamos, Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu mensaje especial del amor.
mi queridísimo Virgo, dicen las cartas, no sufras. Dice, porque ahora mismo, Virgo, el sufrir por amor estancaría mucho tu interior o ensuciaría mucho tu interior, enturbiaría mucho tu interior, ¿vale? Así que dicen las cartas que intentes no sufrir por amor o no adelantarte a ciertos acontecimientos, ¿eh? Muy importante porque mirad, ¿sabéis qué pasa? Que a veces se sufre de manera gratuita, hay gente que sufre de manera gratis, ¿eh? Suponiendo... sobre todo cuando las relaciones están mal, lo primero que piensa uno, se irá, se acostará con otros, se acostará con otra. Estos son unos pensamientos que le matan a todo el mundo. Mira una cosa, no es necesario que tú estés mal con tu pareja para que surja la oportunidad de acostarse con otro o con otra. No es necesario, o sea que deja de pensar cosas así. No sufras gratis. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo. Seguimos. Virgo, y tu salud. Para muchos de vosotros veo algún tipo de intervención, pero también dicen las cartas que será algo de lo que te vas a recuperar pronto, Virgo. Cuidado con las caídas, muchos de vosotros también. Si estáis esperando alguna intervención, digo, como que os van a llamar ya mismo para ello, Virgo. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo, con tu mensaje general. Tu mensaje general, Virgo, te dice que tú debes de mantenerte al margen de habladurías. Muy importante, mantente al margen de habladurías y crecerás en muchos aspectos de tu vida. El número 6262 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, mi queridísimo Virgo, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.